Muy bien, vamos con los inyectores. Esto lleva posición, están todos bañados en pasta de cobre. Si ya está manchada la culata es porque los había posicionado, había verificado que todo está bien, todo perfecto. Entonces esto entra tal que así. Y esta tubería de retorno, esta que está aquí atrás, lleva un anclaje aquí adentro, que esto va ahí. Ahora van las bridas de los inyectores para buscarle la posición correcta. Todo así. Y aquí en la cabeza del inyector vamos a ponerle un poquito de la pasta antifricción para darle el par de apriete. Lo que hacemos es que a los tornillos le damos un poquito de grasita aquí. Recordemos que los inyectores siempre nos van a generar vibraciones. El pulso de inyección genera vibraciones. Entonces tenemos que tener esto apretado con su par de apriete, todo como tiene que ir. Y aquí en la brida le mandamos otro poquito de grasa. ¿Se le puede mandar grasa normal? Sí, se le puede. Peor que montarlo en seco es ponerle una grasa. ¿Cómo es? Para montarlo en seco mejor le montas una grasa normalita de toda la vida. Es lo que quería decir. Ahí está. ¿Qué grasa estamos usando? Que siempre lo digo. Es una grasa específica que viene para las roscas de los tornillos. Es la misma que usamos para los tornillos de la culata. Bueno, vamos posicionando nuestros inyectores. Recordemos que estos inyectores llevan programación, llevan posición. No podemos mezclar uno de otro. La referencia que traen, el número de parte, es por algo. No nos vale un inyector de un K9K para otro K9K, porque simplemente sea un K9K. Y la última bridita de aquí, que es la del cilindro, 4. Recordemos que esto es francés. Los franceses, al igual que los ingleses, les gusta hacer las cosas de una manera particular. No digo que sea bien o mal, o al revés o al derecho, porque si le preguntas a un australiano por dónde es que se debe conducir, te va a decir que por la derecha y que el resto del planeta está equivocado. Tornillo de los inyectores. Vamos a simplemente llevarlos a su sitio, porque para no forzar las tuberías a la hora de montar la rampa, quiero que el inyector me tenga cierta holgura. Entonces llevamos estos tornillitos todos hasta abajo. Bien, ahora nos venimos con la rampa de inyección. No sé si recuerdan en los primeros modelos de K9K que la rampa también iba aquí, pero era una araña, como la del Ford Transit, como la del 1800, el vídeo que está por ahí del 1800. Entonces ahora nuestra rampa que va aquí, enroscamos. Eso es lo bueno de dejar los inyectores relativamente con holgura, que ahora podemos enroscar todo sin estar forzando las roscas ni las tuberías. ¿Ves? Ya apretaremos los inyectores, tranquilo. El de la bomba, y ahora buscamos par de apriete, apretamos los inyectores, verificamos las tuberías de la rampa y de aquí de la bomba. Ok, apretamos tubería. ¿Que tú quieres apretar primero los inyectores y después la tubería? No hay ningún problema, como quieras. $35 Nm para los inyectores. Ya digo que es bastante, ¿eh? Menos, tic-toc y más. Inyectores apretados, apretados, apretados y apretados. Bueno, mientras limpiamos esto, aprovecho para recordarte que en la descripción del vídeo tienes un link de acceso a un grupo de Discord, una comunidad que estamos creando aquí en el canal, donde todos aquellos aficionados a la mecánica, gente que nos gusta la mecánica, que nos dedicamos a esto profesionalmente, por hobby, por pasión, por gusto, por aburrimiento, por la razón que sea, pues siempre estamos comentando cosas ahí y resulta muy interesante porque siempre ponemos algunas averías, cómo otras personas han podido solucionar averías, hacemos algunos reviews de herramientas y es completamente gratuito y todo el mundo es bienvenido. Una pregunta. ¿Qué os parece el sistema de llenado de aceite de estos Renault? ¿A qué es una caca? ¿Qué costaba haber hecho una tapita aquí o una tapa por otro lado para poder, cuando cambiamos el aceite,
no pegarnos aquí 5 minutos llenando esto. Todo el aceite que lleva tiene que pasar por este orificio de aquí, a través de esto y llegar al cárter. Señores de Renault, tanto que han evolucionado el K9K, por favor pongan algún sistema de llenado más sencillo, más fácil. Déjame todo en los comentarios qué opinas sobre el sistema de llenado del aceite de este motor. Sus tuercas aquí. Y luego va el plástico. ¿Ves, señores de Renault? Están desperdiciando 2 tuercas. Lo que se ahorran en las tuercas, ya podrían poner otro taponcito de llenado más fácil, ¿no? Ya esto es otra cosa. Ya me gusta más. Así sí. Esto no le vamos a dar par de apriete porque es un plástico. Ahora esto, volvemos a poner aquí. Incluso hasta como que va más a su sitio esto. Bueno, esto por aquí. Que esto va 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 aquí. Vale, y esto viene para el alternador. Bien, ¿no? Damper. Poleita, que le hemos pintado. Ahí, ojo que esto lleva una chaveta ahí. Y en el kit de distribución vino el tornillo nuevo, porque estos tornillos son elásticos. No, pero si ponemos esto no vamos a poder poner la tapa gris, ¿no? Vale, entonces, antes de poner esto, habrá que poner esta tapita gris. Importante, esta tapa tiene que enganchar aquí abajo. Ok. Y ahora lleva trabitas por los lados y tienen unas guías que tienen que encajar perfecto, porque si no, esta tapa después se queda tocando en la correa o se queda suelta. Perfecto. Ahora sí podemos poner el damper. Vamos a buscar la damper, tornillo y espaciador. Ya tenemos apuntado en la pizarra que el tornillo del damper no está apretado. Le vamos a dar un pistolazo aquí nada más. Listo. Esto luego hay que darle su par de aprietes. Pues nuestro soporte motor. Fran, pero es que ese no lo has pintado. Es que no tengo pintura. Trabarroscas, importantísimo. Y ahora esto, con cuidadito y con cariño, lo vamos llevando a su sitio. Y como broche de oro, esta tapa, que 3/4 es lo mismo, lleva broches plásticos, es articulada, entonces hay que verificar bien que encaje en todos los sitios donde tiene que encajar. Vale, está sucio, ¿no? Este producto es una maravilla. Ahí lo tenemos limpito ya. Bueno, tenemos la parte frontal del motor, está cerrada, tenemos la inyección puesta, rampa, tubos de retorno, las tapas de ahí, varilla del aceite, polea del damper que falta apretarlo, ojo. Vámonos hacia esta parte del motor. Muy bien, vamos con la parte más fastidiosa y la que más variación tiene con respecto a otros K9K, que es el sistema de control de emisiones de gases. Y aparte de eso, obviamente que la inyección de combustible, la presión a la que se inyecta el combustible y la manera en cómo se inyecta el combustible. Entonces, la primera variación que vamos a notar aquí es que ya no hablamos de simplemente un ducto con una EGR y un cuerpo mariposa. Ahora incorporamos un filtro de partículas o un DPF, incorporamos sensores de temperatura en los colectores de escape, sensores de temperatura en el turbo, en el cuerpo caliente del turbo. También integramos sensores de presión de diferencial del filtro de partículas. En fin, instalamos también un enfriador de gases de escape, que antes creo que no lo traía.
Y todo esto lleva una electrónica añadida que pues también suele dar sus batallitas, como quien dice. Bueno, ¿con qué comenzamos? Vamos primero con el colector de escape. Tenemos la juntita puesta, entonces ahora montamos el colector. Ya os digo yo que esto es un puzzle, o como le dicen en Sudamérica, un rompecabezas. Bueno, ponemos las tuerquitas y damos par de aprietes. Muy bien, par de apriete dado. Aquí ya está uno de los primeros sensores de temperatura. Vamos a ponerlo para acá para que no estorbe, porque lo que vamos a poner ahora es una pesadilla. Vamos allá. Bien, aquí nos va esto, que hay que tener cuidado porque esto lleva una juntita aquí. No te caigas. Y vamos a coger dos tornillitos. Aquí va la junta de la EGR. Bien, entonces, aquí arriba va el tubo de admisión. Aquí. Luego va por aquí arriba todo lo que es el tubo de admisión que hace así. Aquí va cuerpo mariposa, válvula EGR. Luego aquí abajo va el enfriador de gases de escape conectado a la recirculación que va aquí. Y por el otro lado lleva otro cuerpo mariposa. Sí, así como os lo he dicho. Vamos a ello. Esto es conveniente no separarlo. Y ahora os explico el por qué. Vale, esto va aquí arriba. Entonces tratamos de poner un tornillito aquí para que no se nos suelte. Vale. Y ahora esto, que es el enfriador, viene por aquí. Esto no es conveniente soltarlo porque esta manguera de aquí es una porquería. Se parte muchísimo. Entonces, al ser acoples plásticos con metálicos, se rompen. Ponemos aquí, con cuidadito de que la junta esté en su sitio. Atornillamos aquí. Y esto hay que dejarlo todo flojo porque lleva tornillos aquí, aquí. Estos dos que cogen también esta chapa. Aquí arriba, aquí, aquí. Y una abrazadera que va aquí, que acopla con el colector de escape. Porque los gases de escape vienen por aquí. Y aquí va la válvula de EGR que permite que entren a la admisión nuevamente, que hagan la recirculación aquí o no. ¿Por qué? Porque aquí va el turbo. Entonces, los gases de escape mueven el turbo, generan alta presión que va al intercooler y vuelve a la admisión por aquí arriba. Y los gases de escape, según van saliendo, mueven el turbo, van al filtro de partículas, DPF, todo eso, hacia afuera. Salvo que la válvula de EGR diga que no, entonces abre aquí y los gases de escape vuelven a entrar a la admisión. Así es como funciona una EGR. Bien, tenemos este. Aquí no va nada. Tenemos este y este. Imagínate si esto es fastidioso de montar aquí con el motor desmontado, como es con el motor instalado. O sea, es que de verdad, cada vez me convenzo más que muchas veces es mejor desmontar el motor. Vas más seguro en la reparación que estás haciendo, no te vas a tardar menos, porque no te vas a tardar menos. Una vez que desmontas el motor, esto en 10 minutos, lo montas y lo desmontas y lo montas. Con el motor montado, esto te pega horas para poder desmontarlo, con el riesgo de que algo no te quede en su sitio, que no te des cuenta de algún detalle, alguna cosita, con lo cual el riesgo es mayor. Quiero presentar el turbo, quiero presentar la válvula EGR, quiero presentar todo, poner la abrazaderita de aquí, no sea que después tenga que desmontar para poner algo que vaya por detrás. Aquí iría nuestra EGR con esta junta. La abrazadera esta. Antes tú no me quiero imaginar soltar esta abrazadera con el motor instalado. Esto va aquí así. Cuerpo mariposa, control de admisión, que va aquí así. Vale, aquí arriba va el otro tubo que va hacia allá. Apretamos. Apretamos EGR. EGR, ¿qué significa EGR? Las siglas en inglés. ¿Qué significan? Déjamelo en los comentarios. Hey, no te olvides de suscribirte al canal y el grupo de Discord, que es gratuito, ¿eh?
Esto va creciendo, ¿no? Bueno, vamos con el turbo, ¿no? Importante, se nos había olvidado de esta junta y tuve que volver a desarmar para poner esta junta o empacadura. Tenemos nuestro turbito aquí. Ahí está. Por debajo, esta tuerquita de aquí. Tú imagínate sacar esta tuerca con el motor montado. Y estos dos por arriba. Que va este aquí. Y este por abajo. No te lo pierdas. Par de apriete porque esto, al estar sometido a tanto calor, se suelen partir. Así que, par de apriete. Bueno, ya has visto que hemos tenido que volver a desarmar, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque esta tubería, que es la de engrase del turbo, entra aquí. Y como entra aquí, no pasa por aquí, no va por fuera, porque ya va, esto va en la parte de arriba del turbo y va detrás de todo esto. ¿Vale? Entonces pasa por aquí, así, pero no enrosca, porque tendría que pasar por aquí, pero por dentro de esto. Que sería así, pero no hay manera de que pase hasta atrás. No se les ocurra doblar esta tubería. Esto hay que mantenerla en la misma posición que tiene, porque si la doblamos y se pliega, afectamos la lubricación del turbo. Entonces hay que seguir desarmando hasta lograr pasar esta tubería, con lo cual, pues maravilloso. Por eso es que es importante ver los vídeos completos hasta el final, porque si a lo mejor te estás guiando paso a paso para montar tu motor, pues te va a pasar lo mismo que a mí, volver a desarmar. Así que siempre es aconsejable cuando veas un tutorial, sea el que sea, velo hasta el final y ya luego arrancas con lo que tengas que hacer. Ok, vamos a apretar de una vez la lubricación del turbo. Estos tornillos son sumamente importantes, ¿vale? Estos son los tornillos de lubricación del turbo que llevan orificio y lleva una arandela por la parte de arriba y otra arandela por la parte de abajo. Entonces, esto hay que enroscarlo a mano y buscar qué par de apriete lleva y darle el par de apriete. Tenemos el engrase del turbo, tenemos la parte fría, el cuerpo frío, cuerpo caliente. Yo entiendo que esto va aquí. Efectivamente, por aquí entra el aceite y por aquí sale. No lleva refrigeración por agua, que algunos turbos lo llevan. Esta tubería lleva una juntita aquí en el medio, imprescindible ponérsela. Bien, apretado. Ahora hay que poner esto aquí para instalar el filtro de partículas. Bueno, ponemos esta chapa aquí. El filtro de partículas es un coñazo de poner, así que paciencia. Hay que encajarlo aquí, tiene que encajar aquí. Esto pasa por dentro, ya lo veréis. Vamos allá. Bueno, esto tiene que encajar aquí. Así, así, y aquí arriba, esto de aquí, que viene para aquí, de aquí, que viene para aquí, y este hay que engancharla en la de atrás y viene aquí así. Dos tuerquitas por aquí, ojo que aquí llevo una junta, en esta parte de aquí, y la abrazadera esta que es un coñazo de poner. Bueno, DPF instalado. Esto se me quedó trillado por aquí, con lo cual esto irá por aquí porque va para arriba. Este cableado de aquí pues llevará algún tornillo, algún soporte también. Esto ya vemos que lleva un tornillito aquí y otro aquí donde va cogido. Esto ya nos saldrá también donde va. Y esto. Vale, aquí viene el resto del escape. Aquí tenemos la sonda. Esto es sonda de temperatura,
Estas dos mangueras son, si se fijan, una va antes y otra va después, o antes y después, porque este es el sensor de presión del diferencial del filtro de partículas. Y bien, pues por aquí, poco más, ¿no? Los dos tornillitos estos, para que no quede suelto. Este señor que engancha en esta tubería. Y ahora esto que lleva, tiene su junta puesta. Dos tornillitos aquí. Bueno, siempre que hagamos una reparación, ¿verdad?, es importante poner nuevo el termostato. En este caso de este vehículo, toda la avería se generó por una rotura en la distribución. Pero no vamos a hacer esta magnitud de reparación y dejarle el termostato viejo. ¿Por qué? Porque muchos termostatos, una vez que pierden el contacto con el refrigerante después de estar trabajando, se estropean. Entonces no vamos a poner en riesgo esta magnitud de trabajo que acabamos de hacer por un termostato. Así que, nuevo. Sin silicona, sin hermetic y su par de apriete. Bueno, la chapa que os comentaba antes es esa que está ahí, que si os fijáis tiene una denominación, pone K9K, pero aparte de poner K9K pone otras cosas ahí, pone 3 dígitos más. Esos 3 dígitos son sumamente importantes porque nos va a decir qué tipo de inyección lleva el vehículo, si son pistones de acero o de aluminio, sí, de acero a aluminio, qué tipo de inyección lleva este motor. Nos va a dar mucha más información que nosotros necesitamos para poder instalar un motor. Así que por favor, si no quieres tener luego problemas, el hecho de que diga K9K no quiere decir que te vaya a funcionar en el vehículo en el que tú lo montes, porque vienen muchas variantes de estos modelos K9K. Así que atentos a eso. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, todos los comentarios son bienvenidos, la comunidad de Discord, que es completamente gratuita, gente de todas partes del mundo hablando de mecánica, de herramientas, de aceite, de todo lo relacionado con el mundo de la automoción, menos TikTok y más tac tac. Nos vemos en el siguiente vídeo.